Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Silencio, señorías. Buenas tardes a todas y a todos. Nueva Canarias anuncia su abstención en este asunto porque tenemos por costumbre pronunciarnos sobre lo que se nos consulta, que no es el caso. Contrastan llamativamente las prisas con este Real Decreto Ley que entendemos y la incalificable paciencia del ministro Ábalos para aplicar el 75% del transporte aéreo. Displicente y desinformado en una medida que se puede aplicar con carácter inmediato y que afecta a 3,5 millones de personas, baleares, ceutís, melillenses y canarios. Nueva Canarias anuncia el decaimiento de cualquier compromiso con el Partido Socialista hasta la decisión definitiva de la dirección de Nueva Canarias. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le ruego, señorías, silencio. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Coalición Canaria cree que Televisión Española tiene que prestar un servicio público. Nosotros creemos que los periodistas, los directores de los servicios informativos, pueden tener la ideología que quieran. No tienen que ser... Pueden votar al PP, a Ciudadanos, al Partido Socialista. Un medio público, la información tiene que ser exacta y la opinión libre. Y cuando hay opinión, tiene que estar la opinión plural. Ese modelo de televisión pública, en manos de profesionales y de buenos gestores, que sea capaz de volver a recuperar el prestigio de esa institución como es la televisión y la radio pública, siempre estará Coalición Canarias, con amaños políticos ni antes, ni después, ni ahora. Nosotros lo que queremos son profesionales al frente de la gestión y de los servicios informativos de la televisión pública. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señorías, les ruego silencio. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. No existe precedente en la historia democrática española del monumental tejemaneje urdido por los señores Sánchez e Iglesias para asegurarse el control de Radio Televisión Española como si fuera la tuerca, esquivar la función de las Cortes Generales y maquinar con intermediarios por lo bajini la próxima dirección al margen del Parlamento. Tampoco se conoce antecedente de candidatos a la presidencia de Radio Televisión Española que, en lugar de presentar un CV, currículum vitae, de sus méritos profesionales, se hayan dedicado a elaborar un CV, currículum borre, con la destrucción de decenas de miles de comentarios y mensajes para que los españoles no conozcamos su sectarismo digital. Señorías, la democracia es un sistema de opinión pública y nuestra Constitución es la garantía de protección de sus derechos. Desde la libertad de imprenta promulgada por las Cortes de Cádiz, el Parlamento jamás había sido objeto de semejante burla como este episodio que hace trizas cualquier atisbo de regeneración para garantizar la independencia, neutralidad y objetividad a la radio y televisión públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alli Martínez. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes. Unión del Pueblo Navarro considera que Radio Televisión Española debe ser un ente público, que debe ser un transmisor de valores, que debe tener contenidos de calidad y que debe ser un verdadero transmisor de la marca España a nivel internacional. Por eso hemos estado en reuniones con los profesionales
de Televisión Española para que se profesionalizara, a su vez, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Por lo tanto, mi partido considera que este decreto ley y que este pleno nos evoca a lo rancio, al reparto de poderes, porque a algunos grandes partidos políticos lo único que les interesa es su interés partidista y algunas fuerzas minoritarias de esta Cámara quieren reproducir lo que están haciendo sus comunidades autónomas con sus televisiones públicas, hacer lo mismo en Radio Televisión Española. Por tanto, Unión del Pueblo Navarro no va a entrar en este juego y tendrá un voto en blanco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Valdoví Roda. Anunciamos el voto en blanco de Compromís y lo anunciamos con gran contrariedad porque nos hubiera gustado votar a algunas de las personas que están en estas listas. Pero a nosotros solo nos han comunicado, no nos han preguntado nuestra opinión. Hay una canción que dice «No soy yo, companys y compañeras». No es eso, compañeros y compañeras. Hay una mayoría que hizo presidente a Sánchez y en esa mayoría hay partidos grandes y hay partidos pequeños. Compromís sabemos que somos un partido pequeño, solo un poquito más pequeño que el PNV, solo un poquito. Y por eso lo que decimos es que todos somos necesarios para los acuerdos. Por eso les decimos, los tiempos han cambiado, Son ahora tiempos de acuerdo y de respeto a las minorías. Y sin ese respeto a las minorías, pocos acuerdos podemos hacer. No son tiempos de cheques en blanco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guillaume Sirrafols. Gracias, presidente. Señorías, ¿recuerdan el gendarme de Casablanca? La escena... Señores, estoy escandalizado. En este local se juega. Y se lleva sus fichas. Bien, parece que estamos en una situación más o menos idéntica. La única sorpresa que hay en esta elección es la absoluta falta de sorpresas. Esto se hace como siempre, como toda la vida, con cuotas de partido y así iremos. La verdad es que he de decir que me extraña, porque yo he visto buena voluntad por parte de diputados, ahora los estoy mirando, que veía unas ganas reales de querer cambiar el sistema y creo y apuesto, y nuestro grupo apostará, a que esta sea la última vez que se funcione de esta manera. Mientras tanto, señores, si en este local se juega y nosotros no jugamos, pues creo que ya nos hemos entendido, ¿verdad? Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que seguramente nos vamos a hacer todos. Esto no empieza con el decreto. Silencio, por favor. Silencio. Podemos, debemos y haremos, es decir, hablaremos del decreto. Pero esto no empieza con el decreto. El decreto es la consecuencia de algo que empezó hace mucho tiempo. Esto empezó con la modificación de la ley con la mayoría absoluta del Partido Popular. Esto comenzó cuando el Partido Popular cogió la ley que se había acordado aquí y dijo, ya que tengo mayoría absoluta, voy a ponerlo como a mí me gusta. Porque ahora puede hablar mucho de consensos, pero en su momento no optó por el consenso, porque tenía la fuerza de los diputados, porque tenía la mayoría aplastante que tenía. Bien, en cualquier caso, la modificación de la ley trajo una dirección para la televisión española que estuvo un tiempo,
pero no contentos con lo que hizo aquella dirección, dijeron: más madera es la guerra. Y como venían unas elecciones, cambiaron de jinete y pusieron al señor Sánchez. Y yo no le voy a cuestionar al señor Sánchez por ser del PP, cada uno puede ser de donde quiera y puede votar a donde quiera, sino por ser un mal profesional. Y como fue un mal profesional, hizo que la televisión española, la radiotelevisión española, esa joya de la corona que todo el mundo hablan ustedes como si fuera algo precioso a mantener, lo manipuló, hizo una mala gestión y fue contraria a la profesionalidad, que es lo que verdaderamente debe de ser un director general, independientemente de su ideología, ser un mal profesional. Y en ese sentido llegamos después a que los demás partidos políticos necesitábamos una especie de aire, porque aquello ya era irrespirable e insostenible. Y así lo decían los profesionales, que no todos eran del mismo partido político, que eran profesionales y que decían: no podemos respirar, hagan ustedes algo. Y empezamos a movernos para hacer algo. Y la verdad es que se llegó a ciertos acuerdos que ya parecía que estaba encauzado. Y forzando, incluso entró el Partido Popular para poder cambiar la ley. Y se cambió. Pero ¿qué es lo que pasó? No contento el Partido Popular, hasta aquello que él mismo votó, después lo bloqueó. Y en esas estamos hoy, que hay un cambio de gobierno y el Partido Socialista en el gobierno, pues porque consideraba que era algo que había que hacer, pues crea un decreto. Señores del Partido Socialista, tampoco nos gustó cómo se hizo el decreto. No nos gustó cómo se hizo el decreto. Y creo que cuando se hace un decreto que quiere llegar a consensos, lo que tiene que hacer es: señoras y señores, estamos en un, digamos, equipo para cambiar Televisión Española, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer así o asau? Es decir, o claro, si se decide solo entre los que juegan Champions League, si es que ustedes consideran que solo juegan Champions League algunos, pues después ocurre lo que ha ocurrido. Una especie de vergüenza ajena en algún momento, porque se han quemado nombres de profesionales que sin comerlo ni beberlo ya están quemados, para nada, para después no salir y tener que volver atrás y a empezar a hacer las cosas mejor. Y en estas estamos hoy con una lista que nosotros hemos participado, consideramos que es importante que se llegue a acuerdos. Esperemos que sea la última vez de proceder de esta manera. Intentemos hacer de la radiotelevisión española algo que verdaderamente solo sea profesional, porque todo lo demás viene en consecuencia de la profesionalidad, la objetividad, la neutralidad, la capacidad de ver, la capacidad de generar unos informativos y programas que sean acordes a la realidad social, que sepan entender lo que pide, que sean plurales. Todo eso es parte de la profesionalidad. Por lo tanto, espero que a partir de hoy, si es que se puede crear un Consejo de Administración y un presidente que sea capaz de encauzar hasta que se pueda cumplir lo que dice la ley, un concurso público, que de tal manera podamos tener una corporación, una radiotelevisión española, como los profesionales que trabajan se lo merecen y como los ciudadanos se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá y Coma. Gracias, señora presidenta. Señorías, y en particular, señorías del Grupo Socialista, votamos a favor de la moción de censura para enviar el Partido Popular a la oposición, no para hacer presidente al señor Pedro Sánchez. No mantuvimos ninguna negociación con el Partido Socialista Obrero Español antes de la moción de censura. Solamente les comunicamos que votaríamos sí a cambio de nada. Tres. Hemos afirmado y nos ratificamos en la idea que un gobierno del Partido Socialista soportado por Podemos siempre será más progresista y más dialogante que no un gobierno del Partido Popular soportado por Ciudadanos.
Históricamente, el republicanismo siempre ha apoyado a las izquierdas españolas en todo aquello que compete a la conquista y defensa de derechos civiles y democráticos y a la conquista y defensa de los derechos sociales. Quizás no podríamos decir al revés, pero en todo caso, siempre concernidos nosotros, los republicanos, en apoyar a la izquierda española en todo aquello que compete a la defensa de los derechos civiles y las conquistas sociales. Pero ante este Real Decreto, un Real Decreto que además debo decir que para nosotros que nunca hemos sido indiferentes en la voluntad de conquistar una radio y televisión española libre, profesional, respetuosa con el derecho a la información, también con el derecho a la opinión, y siempre hemos sido defensores y hemos estado al lado de los trabajadores de este ente, decimos que no se nos puede pedir apoyo a Esquerra Republicana, y debo decirles que no hemos intervenido en ningún tipo de negociación respecto a nombres, porque entendíamos que había más de pasteleo que de otra cosa. Digo que no se puede pedir al republicanismo catalán que ahora les apoyemos cuando ustedes resucitaron el bloque del 155 hace pocos días, en el momento en que nosotros les decíamos que era imprescindible que el diálogo entre los gobiernos catalán y español se estableciera sin condiciones y sin renuncias por parte de ninguna de las partes. Luego, nosotros afirmamos que solamente puede existir diálogo si este diálogo alcanza a una inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes, que lo que desean es que el diálogo también incluya aquello que ellos defienden. No solamente les pedimos que ustedes sean respetuosos para con todos aquellos catalanes que votaron el día 1 de octubre sí en el referéndum de autodeterminación, 2.300.000, y que ustedes no pueden expulsarles de la mesa de diálogo, sino que nosotros les reclamamos que incluyan a tantos miles de catalanes que ni tan solo fueron a votar el 1 de octubre, pero que sí quieren que las partes hablen de todo. De manera que, si ustedes deseasen, cosa que ignoro, deseasen que nosotros cambiáramos de opinión, tienen algunas oportunidades. Mañana mismo, la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, comparece en la Comisión Constitucional. Puede dejar claro que, aun cuando aquí se votó cosa contraria hace pocos días, el Gobierno español está dispuesto a asumir que se pueda hablar de todo, de aquello que les gusta a ustedes y de aquello que no les gusta. De igual manera que nosotros tenemos que asumir que también tenemos que dialogar sobre aquello que no nos gusta, porque aquí de lo que se trata es de integrar al 80% de la ciudadanía catalana, que sobre todo, al margen de su ideario político, quiere que las partes encuentren una solución. De manera que si ustedes tuvieran algún interés en que nosotros cambiáramos nuestra posición, tienen tiempo hasta el miércoles. Y, por cierto, que nadie caiga en la tentación de querer comparar. Ya sé que esto ahora va a provocar que en este sector nos increpen. Que nadie intente comparar la calidad y la libertad que se da en la televisión pública catalana. Sí, ¿ves? Sí. Vale. Les invito que a los que no viven en Cataluña, pero hoy día es muy fácil,
Vean programas Silencio. como Preguntas Frecuents. A ver cuándo en la televisión española se ha dado un programa como el que se da en la televisión pública catalana, en la que todas las partes pueden expresarse de forma absolutamente libre. Pero aún así, bueno, eso va. Silencio. Bueno, oiga, a lo dicho, si ustedes tuviesen interés que el miércoles votásemos cosa distinta, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera Díaz. El señor Rivera Díaz. Gracias, presidenta. En 2012 el Partido Popular, después de ganar las elecciones, adecuó la mayoría parlamentaria, cambió la ley de Radio y Televisión Española para adecuar a la mayoría justamente que tenía el Partido Popular. En definitiva, un dedazo, en este caso a medida de la mayoría parlamentaria. Cuando llegamos al Gobierno, cuando llegaron al Gobierno y estuvieron 4 años después, cuando empezamos la legislatura... Silencio. Silencio, señorías. Cuando empezamos la... Silencio. Con el señor Tardá están ustedes muy tranquilos. Cuando empezamos la legislatura propusimos, y fue en julio, hace 2 años, de 2016, y pactamos con el Partido Socialista, también con Podemos, y el Partido Popular se acabó sumando a una nueva ley de Radio y Televisión Española. Una ley que por primera vez volvía a mayoría reforzada, pero sobre todo iniciaba un nuevo camino de democracia, que era el concurso público. Un concurso de méritos, un concurso técnico, un concurso por expertos, que se ha puesto en marcha. Un concurso que está en marcha, que está en la comisión mixta y que, por tanto, en este momento, en vez de estar hoy aquí debatiendo un decretazo y un dedazo del señor Sánchez, deberíamos estar avanzando en cómo traer una propuesta del grupo de expertos. Pues bien, ese grupo de expertos, ese trabajo paralelo, hoy el señor Sánchez con el señor Iglesias lo quieren dinamitar. Quieren dinamitar un concurso por primera vez en democracia. La Federación de Sindicatos de Periodistas ahora mismo acaba de sacar un comunicado defendiendo que todos los medios de comunicación públicos se han escogido por ese método, por concurso público. Pero a ustedes, señorías, les da igual lo que digan los periodistas, les da igual lo que digan los profesionales, les da igual los casi millones de dinero público, de presupuesto que tiene la televisión pública. Les da igual que los españoles quieran pluralidad o libertad. Lo que quieren ustedes es controlar. Da igual, como lo hizo el Partido Popular o ahora como lo quiere hacer el Partido Socialista. Y desde luego nosotros creemos que ni esto es urgente, porque evidentemente el concurso está en marcha y se podría haber solucionado, ni desde luego es decente, porque no es decente que en esta Cámara hoy estemos debatiendo cómo cargarnos una ley aprobada en esta Cámara. Por tanto, el objetivo de la ley que impulsamos, donde han trabajado muchos diputados, donde se ha hecho un gran esfuerzo, y se tiene que reconocer el trabajo de todos los grupos, ha llegado a un acuerdo por la moción de censura del señor Sánchez, un acuerdo por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas, con el señor Iglesias en un despacho, con los señores de Esquerra Republicana, con los señores del PNV, y han decidido que de concurso público pasamos a dedazo, que de concurso público pasamos a cacicada. Todo lo que han criticado ustedes del Partido Socialista y del señor Sánchez del Partido Popular lo están haciendo ustedes igual o peor. Eso es lo que están haciendo hoy ustedes aquí. Por tanto, nosotros estamos donde estábamos, en el concurso público, en la ley aprobada por esta Cámara, en lo que piden los sindicatos de periodistas, en lo que piden los profesionales. Me atrevería a decir en lo que piden millones de españoles que quieren que con su dinero se haga una tele pública de calidad, independiente, con buenos profesionales, y no que en un despacho unos políticos decidan quién dirige la tele pública. Decía el señor Iglesias hace unos meses, unos años, en 2013 creo, a mí dadme uno de los 2 telediarios y otros que gestionen los campos de golf, ¿verdad? Eso es lo que quiere el señor Iglesias, controlar los telediarios. Y esta ley, señorías, no se trata de controlar los telediarios, se trata de que lo hagan los profesionales, que no pinten los políticos y los partidos, que no pintemos nada, que sea un comité de expertos quien nos proponga, por puntuación y por concurso, como hacen países como Inglaterra. Nos llenamos la boca de hablar de la BBC y de otros modelos. ¿Saben qué hacen allí? Justamente concursos públicos, no dedazos como los que estamos aprobando hoy aquí. Por tanto, y a los españoles que estén viendo con bochorno y con vergüenza lo que está pasando estos días
con nombres de periodistas, quemando a la gente, pactando los despachos, obviando a la ciudadanía, les quiero decir que hay otra opción, que es hacer un concurso y respetar la ley. Sigamos por esa senda. Yo les propongo que retiren este decretazo, retiren esta cacicada y volvamos a lo que aprobó esta Cámara. No le digo a lo que aprobó mi partido o el de otro, lo que aprobó esta Cámara, que es un concurso público. No le teman al mérito, no le teman a la capacidad, no le teman a la independencia de los profesionales. Es muchísimo mejor que cualquier cosa que decidamos cualquiera de nosotros en nuestros partidos. Por tanto, para finalizar, señorías, nosotros no vamos a legitimar ni participar. Silencio. Nosotros no vamos a legitimar ni participar de este atropello. Con nosotros no cuenten para cargarse una ley vigente, no cuenten para cargarse la independencia de los profesionales y no cuenten para que los españoles pierdan la credibilidad en nuestra televisión. Hay que recuperar la credibilidad en Televisión Española y lo que hoy están haciendo ustedes esta tarde solo colabora a que muchos españoles se pregunten si hay que seguir confiando. Yo creo que sí, que esta televisión vale la pena, pero no de esta manera. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem Marea tiene la palabra la señora Vera Ruiz Herrera. Gracias, señora presidenta. Sinceramente, me quería subir a esta tribuna para hablar con un tono más o menos relajado, pero, señor Rivera, después de escuchar mentira tras mentira, me va a resultar un poquito difícil. Yo les voy a recordar también a vosotros, los dos principales motivos por los que estamos aquí. El primero, estamos de acuerdo, tiene que ver con la cacicada que ha hecho el Partido Popular durante todos estos años en Radio Televisión Española, también radio, no solo Televisión Española. Cuando eso pasó, cuando el Partido Popular llegó a Radio Televisión Española de la mano de José Antonio Sánchez, el de los papeles de Bárcenas, el que se cargó Telemadrid, ese señor Sánchez, cuando llegó de la mano, lo dinamitó absolutamente todo. Y desde entonces hasta ahora nos hemos visto con 500 informes de casos de manipulación, de malas prácticas, de censura en Radio Televisión Española, llevada por los consejos de informativos incluso al Parlamento Europeo. Desde que pasó eso, nos hemos encontrado cómo ustedes han vendido todos los servicios públicos que teníamos, externalizándolo todo y privatizando el sector. Exactamente igual como hicieron en Telemadrid, por eso acabamos con un ERE de más de 800 personas. Cuando pasó todo eso, ustedes se dedicaron a quitar de los puestos editoriales a las personas que a ustedes os molestaban, aunque hicieran periodismo de calidad, ¿verdad, señor Montoro?, y ponerlo en los cuartos oscuros donde no molestaran a nadie. Ustedes han estado violando los derechos laborales de los profesionales dentro de Radio Televisión Española. No han cubierto bajas. Llevan 11 años sin abrir una convocatoria de concurso público para que entren nuevos trabajadores a la plantilla. Todo eso ha estado pasando durante todo ese tiempo. Y eso no lo vamos a permitir. Lo dijimos desde el principio. Se acabó utilizar Radio Televisión Española para hacer propaganda política. Y ustedes lo que han querido hacer durante todo este tiempo, y por eso han bloqueado la reforma de la ley, ha sido llegar con este presidente a las municipales y a las elecciones autonómicas, que esa siempre ha sido vuestra intención, que no habéis dicho nunca delante de un periodista. La segunda historia que nos ha traído hasta aquí, y ahí sí le miro, señor de Ciudadanos, es la lamentable historia que ha habido con la negociación de la ley. Yo la voy a contar rápidamente. El Partido Socialista presenta una ley para volver a aprobar al Consejo de Dirección de Radio Televisión Española por mayoría de 2/3. Por mayoría de 2/3 y si hay bloqueo por acuerdo de 4 grupos mayoritarios. A nosotros, a Unidos Podemos, eso nos parece insuficiente porque decimos, ahí va, como lo hagamos así, vamos a acabar todos metidos en un despacho, hablando de nombres y llegando a las manos si hace falta, ¿no? Claro, ahí va. Teníamos razón, hacía falta un concurso público para evitar esta situación, que a nosotros tampoco nos gusta. Vaya por delante. Y después de todo eso, después de presentar nosotros el concurso público... ¡Silencio! Después de presentar nosotros con una enmienda de Unidos Podemos, no se la apropie como se apropia usted hasta la lucha de las mujeres, señor Rivera. Cuando presentamos nosotros una enmienda con el concurso público por delante, se sumó Ciudadanos. Efectivamente, su diputado hizo muy buen trabajo, su diputado, no ustedes. Y después de eso se unió el Partido Socialista. Y después de eso se unió el Partido Popular. ¡Qué maravilla! Acuerdo firmado por los grupos parlamentarios.
¿Qué pasó después? 3 meses nos dábamos de plazo para aprobar ese concurso público. ¿Qué pasó, señores del Partido Popular, ahora que os gusta tanto el concurso público y que os importa tanto la radio-televisión pública? Bloqueo, 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 bloqueo y bloqueo, semana tras semana. Y ahí nos encontramos con toda la Cámara, todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular, todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular, firmando un acuerdo que hemos defendido hasta el último segundo. Hasta que, oh sorpresa, en la última reunión de la mesa nos damos cuenta de que Ciudadanos vota con el Partido Popular y viola el acuerdo. ¿Me pueden explicar a mí de qué va ese concurso público con 3 cláusulas que garantiza que ese comité de expertos tenga mayoría el Partido Popular y ustedes? ¿Qué independencia es esa? ¿Qué independencia es esa? ¿Me lo va a decir a mí? Dicho esto, insisto, nuestro objetivo sigue siendo el concurso público. Es lo único que garantiza que los grupos no nos vamos a las peleas, que los grupos parlamentarios no se meten en un despacho y que los grupos parlamentarios no nombran a nadie, que lo hacen los expertos de verdad, no los suyos, ni los suyos, los expertos de verdad y de todos. Y después de que todo el país sepa la verdad de cómo han sido las cosas, señor Rivera, quiero hacer, si me dejan terminar, quiero dejar claro que esto es solamente una solución transitoria. No vamos a renunciar al concurso público. Silencio. Señores del Partido Socialista, apoyamos esto única y exclusivamente como solución transitoria. Espero seguir teniéndoles al lado. Y, señores de Esquerra, quiero acabar con una última reflexión de cara a ustedes. A nosotros siempre nos han tenido defendiendo que se hable de todo, que este Gobierno hable con Cataluña de lo que está pasando en Cataluña. Lo vamos a seguir haciendo, pero la gente que paga la radiotelevisión pública, también los catalanes y las catalanas, no se merecen que traten el conflicto catalán y la situación que se está viviendo en Cataluña de la forma que se está haciendo en Radiotelevisión Española. Señor Tardá, no sean cómplices de eso porque no nos conviene a nadie, a los ciudadanos catalanes tampoco. Muchas gracias. Señorías, les ruego a todos silencio. Les ruego a todos silencio, a todos y cada uno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Camacho Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en su intervención que por qué hemos llegado hasta aquí. Lo ha explicado muy bien, por lo tanto yo no voy a incidir en ello porque sería perder el tiempo y el reloj vuela. Pero hay una cuestión que es importante. Una cosa, lo que pasó antes de la aprobación por el Consejo de Ministros de este Real Decreto Ley y el por qué se aprueba este Real Decreto Ley. Y hay que dejar muy claro, y toda la Cámara lo debe de saber para aquellas señorías que no estén metidos en estos temas de Radiotelevisión Española, que el día 22 pasado no había Consejo de Administración, porque todos los miembros del Consejo de Administración, 4 de ellos, hacía 5 años y medio que tenían su mandato caducado. 5 años y medio. Por cierto, el tiempo que lleva el Partido Popular creo que gobernando y que jamás se han molestado en renovarlos. Jamás. Eso por un lado. Jamás. Sí.
Sí, señoría, 5 años y medio. Y los otros 5, el día 22, cumplieron su mandato. Por lo tanto, podían continuar en funciones, efectivamente, pero casualidades de la vida. El Consejo de Administración anterior al día 22, el anterior presidente, que en ese momento pasaría a estar en funciones, planteó una serie de cosas que son inasumibles, señorías. Si quieren podemos discutir, debatir sobre ellas, pero creo que de todos es conocida ese empoderamiento de los directivos de Radio Televisión Española para que pudieran hacer lo que les viniera en gana durante el tiempo que duraba en funciones ese Consejo de Administración. ¿A ustedes les parece lógico? ¿A ustedes les parece lógico que eso ocurriera así? Al Partido Socialista, desde luego que no. Desde luego que no. Y es responsabilidad del Gobierno socialista el poner encima de la mesa las medidas para que eso no pudiera ocurrir ni un solo día en Radio Televisión Española. ¿Qué se podía hacer? Señor Rivera, usted ya ha tenido sus minutos de gloria ahí desde el asiento. ¿Los ha tenido? Sí, exactamente igual que yo, exactamente igual. Pero le voy a decir una cosa. Cuando uno coge el micrófono, lo que debe de hacer, lo primero es no mentir. Lo primero es no mentir. ¿Me puede usted decir en qué artículo de este Real Decreto Ley se dice que la ley para que lleve adelante esta Cámara el concurso público queda derogado? ¿Me lo puede decir? ¿En algún sitio dice eso? No lo dice en ningún sitio. Dice que es una situación temporal y excepcional. El concurso público... No se pongan ustedes así. Díganme dónde lo pone, díganmelo, en lugar de mentir a los ciudadanos, digan dónde aparece eso, porque no aparece en ningún sitio, señor Rivera. Yo entiendo la posición de ustedes que quieren quedar ahora como adalides de aquí de la defensa de los profesionales. Y no es cierto, eso no es lo que pretenden ustedes. Porque si fuera eso cierto, y a ustedes les interesara la pluralidad, le interesara la independencia de la radiotelevisión pública, no hubiesen apoyado la propuesta del Partido Popular el otro día en la mesa. Porque con esa propuesta, eso lo decía ahora la portavoz de Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos tenían la mayoría en el Consejo de Expertos. Y sobre eso ya habíamos hablado más de una vez y más de dos, y esa es la realidad. Y ustedes siguen empeñados, señor Rivera, siguen empeñados en eso, pero no por repetir muchas veces que ustedes lo que quieren es que se lleve adelante el concurso público, van a engañar a los ciudadanos, porque el concurso público se va a llevar adelante. Quieran ustedes o no quieran, se va a llevar adelante y en un espacio de tiempo lo más breve posible. Y por cierto, señor Rivera, a usted y al resto de los miembros de la Cámara, les pido que seamos rápidos, que nos pongamos de una vez por todas, pero en serio, no tratando de engañar, a llevar adelante ese concurso público con la participación de todos, no de unos pocos. ¿Por qué Ciudadanos tiene tanto empeño en dejar fuera al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra, a Compromís, a todos los grupos minoritarios? ¿Por qué tienen ese empeño en que no participen en un concurso público que lo que tiene que tratar es precisamente de trasladar la pluralidad a todos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto empeño en que eso se produzca así? Yo lo que les pido es que todos participemos en esa renovación. Es algo novedoso en este país, no se había hecho nunca una renovación de este tipo mediante un concurso público. Vamos a llevarlo adelante entre todos y, además, en el menor espacio de tiempo posible. Se lo pido a todos los miembros de la Cámara, no solamente a ustedes, pero lo que sí que les pido a ustedes es que dejen de engañar a los ciudadanos y que de verdad nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer, igual que ha hecho este Gobierno sacando adelante este Real Decreto para que en la radiotelevisión pública no se sigan haciendo los desmanes que se están produciendo hasta ahora a raíz de la modificación que hizo el Partido Popular. Eso es lo que pretendemos. Y termino. Señor Tardá, pedía usted una serie de cuestiones aquí en la tribuna. Mire, el Gobierno está dispuesto a dialogar con ustedes, en la misma medida que con todos los demás, pero con ustedes especialmente, de todo lo que sea necesario, dialogar. Pero ese diálogo tiene que ser recíproco entre las dos partes, desde Esquerra, desde Cataluña hacia el Gobierno de España y del Gobierno de España hacia Cataluña. No hay ningún problema, se lo puedo asegurar. Por lo tanto, esperamos que eso sea así, pero por las dos partes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moreno Bustos. Señora presidenta, señorías, como miembro de la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española durante los últimos 14 años, les aseguro que jamás había asistido a un espectáculo tan bochornoso y tan vergonzante como el que este Gobierno, a modo de zoco, está subastando la televisión pública en España. Entre las prioridades de nuestro país no estaba el mes pasado la necesidad de asaltar Radio Televisión Española, aunque sí entre las del Grupo Socialista. Entre los objetivos de viabilidad y de futuro en Radio Televisión Española no estaba en modo alguno toparse con un retroceso democrático tan grave y dañino como un decretazo. ¿Saben a qué me suena esta música? Al programa, sí, a ese programa, Aló Presidente. Eso es a lo que me suena. Quiero recordar que después de haber llegado a un acuerdo cerrado el pasado mes de septiembre entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ustedes, señores del Grupo Socialista, no solo lo rompieron, sino que empezaron a dar múltiples tumbos, bandazos y continuos cambios de opinión, créanme que hasta un grado de vaivén inaudito, sobre cómo afrontar la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Pero como ya es una norma de conducta, y avisados quiero que queden sus compañeros de viaje, el Grupo Socialista resulta que guardaba un as en la manga: saltarse todos los acuerdos parlamentarios, despreciar el procedimiento aprobado para hacer un concurso público y apostar al final por una fórmula netamente chavista y bolivariana para caer a plomo y sin caretas sobre Radio Televisión Española. Es evidente que para el Gobierno de Pedro Sánchez sí era una prioridad y una aspiración convertirse en un ocupa de Radio Televisión Española. Prácticamente ha sido su primera decisión. ¿Dónde está la urgencia para cometer ese despropósito? La única urgencia, disfrazada de excusa, es responder a una campaña electoral pagada por todos los españoles y una estrategia partidista para intentar convertir Radio Televisión Española en un medio público sometido por un dedazo a los intereses políticos del Gobierno. Así de sencillo. Por cierto, ¿por qué no hemos convalidado el decreto ley antes de elegir a los consejeros? Tal vez porque no cuentan con los apoyos para ganar esa votación. ¿Se imaginan que el Congreso no convalide después ese decreto? ¿Saben ustedes por qué esa celeridad? Porque el señor Sánchez necesita con urgencia que le paguemos entre todos su campaña ridícula de imagen. Y yo me pregunto, ¿por qué no han hecho lo mismo y con esa urgencia con el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas? ¿O es que el próximo decreto será eliminar también las mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial? Cualquier cosa, porque a ustedes, señores del Partido Socialista, está demostrado que les vale cualquier cosa. Y si no, no hay nada más que ver cómo su fórmula pone al Parlamento al borde de lo absurdo y arrastra a Radio Televisión Española a una inestabilidad muy perniciosa, demostrando quién, para qué y hasta cuándo estaba detrás de algunas campañas de descalificación y enlutamiento a Radio Televisión Española en los últimos años. Nosotros no compartimos ni aceptamos en absoluto el decretazo chavista y socialista ni la crisis que genera. Lo combatiremos con todas las herramientas legales a nuestro alcance, porque sentar semejante precedente sería nefasto para Radio Televisión Española y para la propia democracia. Pero nosotros nunca hemos formado parte del problema. Siempre hemos estado aportando nuestro grano de arena a la solución, pidiendo la legalidad del proceso, y no hemos cambiado de opinión cada 5 minutos. Vamos a formar parte por responsabilidad y sin renuncia a la crítica de este Consejo de Administración provisional o transitorio, o como ridículamente quieran ustedes llamarlo. Quedarse al margen, como hizo el Partido Socialista en el año 2012, para dedicar después todas sus energías a combatir el buen nombre de Radio Televisión Española, fue también una prueba de incoherencia e irresponsabilidad, como lo fue presentar un recurso de inconstitucionalidad por un decreto ley después de 10 meses sin presidencia en Radio Televisión Española y dictar ahora un decreto por una urgencia que sencillamente no existe. La solución para Radio Televisión Española pasa por poner en marcha de inmediato un concurso público con todas las garantías jurídicas que nuestro grupo había pedido y que se han incorporado en la resolución aprobada por el Congreso, y pasar página cuanto antes a una iniciativa tan bochornosa
con un sesgo dictatorial y que solo delata la avidez irrefrenable del Gobierno y de su vicepresidente, el señor Iglesias, por controlar Radio Televisión Española. Desde el Grupo Popular haremos todo lo posible desde la responsabilidad política que tenemos y asumimos como primer partido de España en continuar defendiendo un servicio público esencial como es Radio Televisión Española. Porque, señorías, Radio Televisión Española nos ha traído a todos viernes negros, pero lo que ahora ustedes quieren traer es el luto permanente y enterrarla viva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En 5 minutos comenzarán las votaciones.